Estamos bien. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Agradezco a las autoridades que han organizado este evento, en especial a la Universidad del Museo Social, a la Universidad Interamericana, a la Universidad de Lorén y al Ministerio Público Fiscal en la persona del doctor Julio Contegrán, especialmente a la moderadora María José Rodríguez, que siempre tiene la amabilidad de invitarme. Es un honor compartir el panel con prestigiosos colegas, el doctor Daniel Soria y el doctor Pablo Gallegos. Y vaya mis palabras para el homenaje del maestro, el profesor Juan Carlos Casagne, que realmente me conmueve que al cabo de los años, muchos años, allá a principios de este milenio, fui primera promoción de su máster en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Argentina y tuve el honor de que el maestro también prologue mi libro Recursos Judiciales. Realmente el profesor Casagne es un faro que ilumina el derecho público iberoamericano y sus permanentes doctrinas que ponen como eje, y lo encardino con el tema que tengo que disertar, a la persona humana y a los valores, de los cuales hoy se encargó de detallar, son para todos los efectores del derecho un aire fresco, porque otra de las particulares que tiene el profesor Casagne es su permanente actualidad, y no solo actualidad, sino que a veces, y muchas de ellas, predice el futuro, es decir, tiene esa virtud de escribir para de acá a 20 años. Así que es un honor, y para cumplir con el tiempo asignado, porque estamos bien cronometrados, efectivamente, el tema es el control judicial en el ámbito de los derechos sociales. Para comprender la problemática tenemos que tener una noción básica de qué se entiende por derecho. Algo se dijo aquí, pero la noción de derecho para mí es conducta humana o vida humana fenomenalizada en interferencia intersubjetiva. Seguimos a esto a Cosio y la trilogía de Bernard Goldschmidt, como regla, conducta y acción y justicia, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es vida humana? Porque cuando una cuestión social llega a la justicia, nos obliga a los magistrados a tener que hacer un juicio de ponderación en valores. Ese juicio de ponderación en valores, hoy por hoy, por mandato supraconstitucional, coloca al eje de la persona humana como centro de toda regulación. Y cuando hablamos de derechos sociales, ni más ni menos hablamos de la persona humana como eje de toda regulación, donde está implícito e incardinado el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, cuestiones que hoy socialmente están en vilo, muchas de ellas están insatisfechas, y somos los jueces que, a lo mejor sin cumplir con el mandato de Cueto Rúa, que decía, cuidado con el gobierno de los jueces, somos los jueces los que muchas veces tenemos que ordenar operaciones quirúrgicas, como el caso Bojanovich, en un trasplante de células madre para una criatura cuadripléjica, y ordenar un protocolo compasional, o a lo mejor ordenar judicialmente que recompongan la ecuación económico-financiera de las empresas de transporte para permitir la libre accesibilidad de los discapacitados a los colectivos y que no tengan que pasar ese episodio lamentable, que lo tengan que bajar a babucha los propios pasajeros. Estos ejemplos que uno está dando son los casos que están llegando a la justicia. Y acá hay dos vertientes. ¿Cómo llegan los casos? Tenemos un código con unidad de acción y pluralidad de pretensiones en la provincia de Buenos Aires, una cláusula del 166 de la provincia, que probablemente el doctor Soria se refiera, muy inteligente el convencional constituyente, donde nos habla de caso que presupone un conflicto, una afectación entre partes y derechos, y que los jueces no podemos fallar en abstracto, pero la iuspublificación del derecho, que ha verificado el nuevo Código Civil en los 3 primeros artículos, hace que también el enfoque y la resolución del caso se tenga que juzgar en valores, y que hay obligación de hacer un control de convencionalidad a través de los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Arellano, obligatoriamente en el caso Hellman para los 3 poderes del Estado, Almonacid Arellano me refiero. Entonces básicamente llegan a través de la acción de amparo. La acción de amparo en la provincia de Buenos Aires es cualquier juez el que interviene, y hace poco un centro de investigaciones, que es una ONG que funciona en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, hizo un relevamiento de causas. La Cámara de Contencioso Administrativa es la mayor cámara en cantidad de causas, hay 40.000 de todos los fueros de la provincia de Buenos Aires. Y vuelvo a la acción de amparo. Estas pretensiones
caen en cualquier juez, es decir, un juez de familia, un juez laboral, y muchas veces no tienen la comprensión que la formación de un derecho público hace de la noción de justicia, sobre todo en el derecho administrativo, la noción de justicia distributiva y la noción del bien común, donde el Estado no nos va a garantizar que seamos felices, pero sí va a tener que generar las condiciones necesarias de la vida para que cada uno con su propio esfuerzo y el auxilio de entidades intermedias puedan realizarse en la vida, alcanzar su máxima perfección, y los que somos creyentes, esto es a imagen Dei. Eso nos obliga, como dice Robert Alexis, y hoy estuvo también citado por el profesor Casagne, a hacer un juicio de ponderación, porque los conflictos sociales llegan con una configuración de intereses contrapuestos. Ejemplo, conflictos sociales ambientales en materia de litio en Jujuy, pueblos originarios, empresarios, desarrollo, urbanismo, municipio. ¿Cómo se configura el conflicto antes de llegar? ¿Cómo se configura la litis? Un juez de primera instancia de familia en un amparo me llama por teléfono y me dice: Gustavo, mandame un relator, porque entonces los efectores del derecho tenemos mucho por hacer, y entre otras cosas docencia, y también se ha propuesto a lo mejor modificar esa cláusula constitucional del amparo ante cualquier juez, no obstante que todos son jueces de la Constitución. Pero el paradigma del derecho de estos últimos 20 años nos ha obligado a tener que juzgar los asuntos de elevada complejidad con una visión y un alcance que nos hacen tener una noción de la legalidad no como positivismo, como aplicación de la norma positiva, que hoy ya es escasa y ya es injusto, sino una legalidad en cargo, porque aparte en los conflictos sociales hay vulnerabilidad. Y aquí empieza a tener relevancia el artículo 75, inciso 23, que a lo mejor está un poco olvidado porque todos recuerdan el inciso 22 y el 24 de los tratados internacionales. Pero el inciso 23 nos habla de lo que Marcos Gómez Puente denominaba legalidad en cargo, frente a sectores vulnerables, tales como menores, mujeres embarazadas, niños, discapacitados, mayores adultos, protegidos por convenciones internacionales. No basta con cumplir la legalidad, hay que tener una actitud proactiva, un mandato positivo ante la omisión estatal. Y aquí empieza a jugar la responsabilidad del Estado por omisión, en los cometidos esenciales que no cumple: educación, salud, vivienda, con una operatividad derivada, según el caso Kirchberg. Pero vamos por el tema de salud, por ejemplo. Ejemplo, medicamentos de alto costo. ¿Qué se denomina medicamento de alto costo? Tuve la ocasión de estar en las oficinas del Banco Mundial y en la Embajada de Canadá hablando con sanitaristas de este tema, inclusive con gentes de los tres efectores: medicina prepaga, obras sociales y administración. Todos en estado de alerta y alarma, y nadie los quiere cubrir. Medicamentos que pueden llegar a salir 1 o 2 millones de dólares. Las patologías son escasas y los medicamentos tradicionalmente no curan, sino atenúan. No hay interés económico en desarrollar esto. Entonces surge un argumento que es el financiamiento. Un juez debe hacerse cargo del financiamiento, lo debe ponderar en una sentencia. En mis disertaciones en esos estamentos digo: a ver, si vamos a poner como eje en vez de la persona humana el financiamiento, me paro y me voy. Porque si no, en vez de hablar del derecho a la salud, vamos a hablar de fideicomiso. Fondeamos con un fideicomiso, y yo le puedo decir, porque aparte de tener 20 años de camarista, ejercí la función pública en los municipios y en la provincia de Buenos Aires, que es ahí donde está el mostrador de la demanda, y es ahí donde tiene que generar las condiciones para que estas personas, aunque sea una sola, y OMA la tiene que cubrir, tiene 2.500.000 de afiliados, no se enferman los 2.500.000. Y abreva en la administración central, en las obras sociales, públicas, no estatales, el principio de justicia distributiva, no en los de medicina prepaga, donde la justicia conmutativa es tanta cobertura, tanto pagás. Entonces ahí, obviamente, no se puede hacer equidad, porque los fondos ahí no son públicos. Es el Estado en que debe equilibrar esa balanza. Desde mi punto de vista, el argumento económico, que lo he discutido con colegas, pero sale 2 millones de dólares, Gustavo. Bien, pero esta persona tuvo una patología, aportó obligatoriamente una obra social, nunca le recetaron un ibuprofeno, y una vez que tiene una, le decimos que es caro. Entonces, a ver, Argentina está siendo monitoreada y condenada por tribunales internacionales por omisión en el cumplimiento de estos mandatos.